Mi madre me miró con esos ojos grandes e inocentes y dijo que solo podían pagar un pasaje en el crucero. Mi hermana iría. Se esperaba que yo fuera madura al respecto. No tenía ni idea de que, mientras ellos empacaban trajes de baño y protector solar, yo estaba empacando silenciosamente toda la casa, recibo por recibo. La luz del sol se filtraba en el comedor de la casa de mis padres, proyectando largas sombras sobre la mesa donde me sentaba frente a mi madre, mi padre y mi hermana menor, Lidia. El aire de la mañana del sábado olía a café y a los rollos de canela que mi madre había calentado, comida reconfortante que solo sacaba cuando quería algo o necesitaba dar malas noticias. Debí haberlo sabido en ese momento. Mi madre anunció el crucero de 10 días por el Caribe con un estilo teatral que habría dado envidia a una actriz de Broadway. Sus manos se movían en el aire mientras describía el camarote con vista al mar, el buffet de desayuno, todo lo que puedas comer y los créditos del spa que venían con el paquete premium. Pintó una imagen tan vívida que prácticamente podía oler el aire salado y sentir el sol tropical en mi piel. Suena increíble, dije, genuinamente feliz por ellos. Después del año que habían tenido, el susto de salud de papá en marzo, la ansiedad de mamá por su recuperación, se merecían un descanso. ¿Cuándo nos vamos? La atmósfera cambió tan abruptamente que sentí que la temperatura bajaba. Las manos animadas de mi madre se congelaron a mitad de un gesto. Mi padre de repente se sintió fascinado por su taza de café. Lidia, mi hermana de 29 años que aún no había descubierto qué quería hacer con su vida, miró hacia cualquier parte menos a mí. ¿Yo también voy?, pregunté, esa simple pregunta quedando en el aire como humo. El silencio no solo quedó allí, sofocó la habitación, presionando mi pecho hasta que tuve que recordarme a mí misma respirar. En lugar de un rechazo directo, que al menos habría sido honesto, mi madre se estiró sobre la mesa y tomó mi mano. Sus dedos estaban calientes, su agarre firme, y su rostro se compuso en una expresión de culpa perfectamente practicada. Ainsley, cariño, comenzó, bajando la voz a un susurro conspirador, goteando con esa dulzura que reservaba para la manipulación disfrazada de preocupación materna. ¿Sabes lo difícil que ha sido este año? Los Robinson de al lado acaban de volver de Italia. Y tu padre, honestamente, siente que nos está fallando. Con el recorte de horas, se siente pequeño. Este crucero no es solo una vacación, es una cuestión de dignidad. Se trata de mostrarle a todos, de mostrarse a sí mismo, que aún puede proveer una vida premium para su familia. Me apretó la mano, mirándome con ojos llorosos. El médico dijo que el estrés es su peor enemigo ahora mismo. Necesita espacio para respirar y relajarse, o temo que colapse. Y el camarote que reservamos es la suite de lujo. Está diseñada para 3 personas, máximo. Comprar un cuarto boleto habría inclinado el presupuesto de ajustado a imposible. ¿Lo entiendes, verdad? Siempre has sido la bateadora de sacrificio de este equipo, Ainsley. Necesitamos que te sacrifiques por el equipo para que tu padre pueda sentirse como un rey durante 10 días. Quise señalar que la necesidad de dignidad de papá nunca le había impedido invitar a sus amigos del póker a amontonarse alrededor de la mesa del comedor que yo había comprado. Pero me quedé callada. Y Lidia, continuó mamá, con los ojos empañándose justo a tiempo. Está tan frágil ahora mismo. La situación con Trevor realmente la destrozó.
Necesita este viaje para encontrarse a sí misma, para sanar, para recordar quién es ella sin un hombre que la defina. Lidia asintió solemnemente, interpretando su papel a la perfección. No importaba que ella hubiera sido la que engañó a Trevor, o que se hubiera recuperado en una semana saliendo de fiesta todas las noches. La frase de mi madre, la situación, fue una clase maestra en reescribir la historia para convertir a Lidia en la víctima. Luego vino el golpe final, asestado con precisión quirúrgica. Siempre has sido la roca, Ainsley, la fuerte, la responsable. Mi madre me apretó la mano con más fuerza. Sabíamos que serías la única lo suficientemente madura para entender por qué no podíamos hacer que funcionara. Para 4 personas. Estarás bien cuidando la casa, ¿verdad? Alguien tiene que quedarse aquí, regar las plantas, recoger el correo. ¿Lo entiendes, verdad, cielo? No era una pregunta, era una orden envuelta en halagos, un cumplido convertido en arma diseñado para silenciar cualquier protesta antes de que pudiera formarla. Mi padre finalmente levantó la vista de su taza de café, aclarando su garganta. Ha sido un año difícil financieramente, Ainsley. Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles para mantener las apariencias. Pero sabes que te llevaríamos si pudiéramos pagarlo. La mentira se sentaba entre nosotros como una tercera presencia en la mesa. Yo sabía la verdad que no estaban diciendo. Había visto el estado de cuenta de la tarjeta de crédito en el mostrador la semana pasada cuando estaba organizando su correo, otra de mis responsabilidades no oficiales. El crucero fue cargado a una tarjeta con una tasa de interés del 18%. No habían ahorrado para este viaje, lo habían financiado para impresionar a los vecinos. Y cuando las facturas vencieran en unos meses, cuando el recorte de horas de papá y los gastos médicos hicieran imposible pagar el mínimo, acudirían a mí, como siempre lo hacían. Pensé en los $300 que transferí silenciosamente a su cuenta en noviembre pasado cuando la factura de la calefacción estaba vencida. Los $500 que les presté en febrero que nunca se volvieron a mencionar. Las innumerables veces que compré comida y nunca me reembolsaron porque de todos modos ya estabas en la tienda. Pero no discutí. No grité. No volteé la mesa ni arrojé los rollos de canela contra la pared, aunque cada célula de mi cuerpo quería hacerlo. Simplemente asentí. Por supuesto, me escuché decir, lo entiendo. Ustedes se lo merecen. El rostro de mi madre se inundó de alivio. Oh, cariño, sabía que lo entenderías. Eres una hija tan buena. Para entender por qué no luché en ese momento, necesito explicar los últimos 8 años de mi vida. A los 26 años, recién despedida de mi primer trabajo real, regresé a casa. Se suponía que sería algo temporal, 3 meses, tal vez 6. No había contrato de arrendamiento ni acuerdo de alquiler, solo un entendimiento verbal de que ayudaría en lo que pudiera mientras me recuperaba. Me recuperé en 4 meses. Conseguí mi trabajo actual como coordinadora de operaciones para una empresa de logística. No es glamoroso y no soy rica, pero gano un dinero decente y soy buena con los presupuestos. Muy buena. Pero nunca me fui. El ayudar en lo que pudiera evolucionó como un tumor de crecimiento lento. Primero fue contribuir con la comida. Luego la factura del internet porque tú lo usas más para tus días de trabajo desde casa.
Luego la electricidad porque dejas tu laptop cargando toda la noche. En un año, estaba cubriendo 3 servicios públicos y comprando necesidades del hogar cada vez que notaba que se estaban agotando. Luego vino el mobiliario. El viejo sofá colapsó un sábado por la mañana, con los resortes rompiendo los cojines. Compré un reemplazo, $1,200 por un seccional decente que durara. La televisión murió durante el Super Bowl. Compré una nueva de $800 para una Smart con todas las capacidades de streaming sin las cuales mis padres de repente no puedan vivir. La lavadora y la secadora se dañaron hace 2 años, las reemplacé ambas. $800 para una Smart TV con todas las capacidades de streaming sin las cuales mis padres de repente no podían vivir. La lavadora y la secadora se dañaron hace 2 años. Las reemplacé ambas. $800 para una Smart con todas las capacidades de streaming sin las cuales mis padres de repente no puedan vivir. La lavadora y la secadora se dañaron hace 2 años, las reemplacé ambas. $1,000 y $500 porque mi madre dijo que nunca volvería a confiar en un aparato usado después de que nuestra vieja máquina inundó el cuarto de lavado. Utensilios de cocina, porque nuestras viejas ollas eran prácticamente antigüedades. Mesa del comedor, porque la anterior era una vergüenza cuando teníamos invitados. Pequeños electrodomésticos, una cafetera nueva. Una batidora de pedestal que mi madre insistió que necesitaba y usó exactamente 2 veces. Más de $15,000 en total. Nunca lo había sumado hasta hace poco, pero el número vivía en mi mente ahora, un recordatorio constante. No era rica. Era cuidadosa. Ahorraba. Planificaba. Cada compra era un pequeño sacrificio que me decía a mí misma que era temporal, una inversión en la armonía familiar. Mientras tanto, Lidia vivía como un pájaro, flotando de una experiencia a otra. Viajó a México, a Colorado, a la ciudad de Nueva York. Iba a conciertos y festivales de música. Cambiaba de trabajo como la gente normal cambia de calcetines, nunca quedándose en ningún lugar el tiempo suficiente para construir ahorros o estabilidad. Y nunca se le pidió que contribuyera ni un solo centavo, porque ella necesita experiencia así, todavía se está encontrando a sí misma. Yo tenía 34 años. Aparentemente, me había encontrado a mí misma hacía años, y ese yo era un felpudo. El sábado por la mañana llegó con una normalidad dolorosa. La entrada bullía de actividad, maletas siendo cargadas, artículos de último momento siendo recordados, la energía frenética de mi madre mientras revisaba 3 veces los pasaportes y pases de abordar. Me paré en el porche, observando el caos organizado como una espectadora de la vida de alguien más. Ahora recuerda, dijo mi madre, girándose hacia mí con su bolso de viaje ya colgado al hombro. Riega las plantas 2 veces por semana, el helecho es delicado, así que revisa la tierra antes de regarlo. Recoge el correo a diario, no quiero que el buzón se desborde, y mantén la casa ordenada, por favor. Estaremos agotados cuando regresemos y odiaría llegar a una casa desordenada. Entendido, dije. Mi padre me dio un incómodo abrazo de lado, del tipo que decía, me siento vagamente culpable pero no lo suficiente como para cambiar nada. Lidia saludó desde el asiento del pasajero, ya navegando en su teléfono. Mi madre se detuvo ante la puerta del auto, volviéndose con esa misma expresión practicada de gratitud y simpatía. Eres una hija tan buena, Ainsley.
Siempre entiendes. Tenemos tanta suerte de tenerte. Las palabras deberían haberse sentido como un abrazo, en cambio, se sintieron como cadenas. Vi el auto salir de la entrada, mi madre saludando con entusiasmo por la ventana. Me quedé allí hasta que doblaron la esquina y desaparecieron, el sonido del motor desvaneciéndose en los sonidos tranquilos de la mañana de sábado del vecindario, cortadoras de césped, perros ladrando, niños jugando. En logística, tenemos un término, punto de falla catastrófica. Es cuando un sistema ha estado funcionando por encima de su capacidad durante tanto tiempo que un solo factor de estrés menor hace que toda la infraestructura colapse. No se trata de la última gota, se trata de los años de advertencias de mantenimiento ignoradas. Mi amor por ellos había sido el equipo de mantenimiento, parchando grietas, ignorando las alarmas, manteniendo la instalación funcionando a mi propia costa. Pero al mirar el helecho en el alféizar de la ventana, el helecho quisquilloso y exigente, me di cuenta de que el equipo acababa de renunciar. Mi maquinaria emocional no se rompió, simplemente cambió de modo. Anulación manual activada. Centros emocionales fuera de línea. Eficiencia operativa máxima. No sentía rabia. La rabia es desordenada. La rabia es ineficiente. Lo que sentía era la calma fría y clarificadora de un almacén caótico que finalmente es organizado. Entré de nuevo, cerré la puerta y le eché llave. La casa ya se sentía diferente. Más vacía. No porque ellos se hubieran ido, sino porque algo en mí había cambiado en el momento en que ese auto se alejó. Miré el helecho de nuevo. No iba a regar ese helecho. No iba a recoger el correo, ni a ordenar la casa, ni a cuidar ningún fuerte. Había terminado de entender. El silencio en la casa no era pacífico, era revelador. Por primera vez en 8 años, estaba en la sala sin el ruido de fondo de la televisión que mi padre siempre mantenía encendida, sin el comentario continuo de mi madre sobre los chismes del vecindario o lo que necesitaba ser arreglado o limpiado, sin la música de Lidia filtrándose por la puerta de su habitación. Solo silencio. Y en ese silencio, finalmente podía escuchar mis propios pensamientos, sin interrupciones. Caminé por la habitación lenta y deliberadamente, como una inspectora examinando una propiedad. Pero ya no estaba viendo un hogar. Estaba viendo un libro contable, una hoja de balance de trabajo y dinero que nunca me sería devuelto. La sala, el sofá seccional que compré con el bono de Navidad del año pasado, $1,200. Recordé al vendedor prometiendo que duraría 15 años. Elegí un gris neutro porque mamá dijo que combinaría con todo. Pasé la mano por los cojines, pensando en los 15 años que se suponía que debía tener con este mueble. Años que aparentemente regalé a personas que ni siquiera podían permitirse llevarme a un crucero. El centro de entretenimiento, la televisión, $800, comprada en 6 cuotas mensuales porque desembolsar tanto efectivo de una vez habría destruido mi fondo de emergencia. Instalé todos los servicios de streaming, le enseñé a papá cómo usar el control remoto y vi mis recomendaciones llenarse con programas que nunca elegí. El comedor, la mesa por la que ahorré 3 meses para comprar. Otros $600 que de alguna manera nunca se discutieron como mi mesa, sino que se convirtieron en la mesa familiar en una semana. Recorrí el borde con el dedo, recordando lo orgullosa que me sentí cuando fue entregada.
¡Qué estúpida! La cocina, la batidora de pedestal, $300. La nueva cafetera, $150. El juego de ollas y sartenes, $400, que reemplazó a las antigüedades vergonzosas, de las que mi madre se quejaba. Todo de la mejor calidad, porque cuando compro algo, lo compro bien. Esa era mi filosofía, invertir en cosas buenas que duren. Qué irónico que nunca apliqué esa filosofía a las relaciones. El cuarto de lavado, el juego de lavadora y secadora, $1,500 en total, comprado después de que nuestra vieja máquina inundara el piso y mi madre tuviera un colapso total por el moho, el daño por agua. Investigué modelos durante 2 semanas, leí cientos de reseñas y elegí el juego con mejor calificación del consumidor que pude pagar. Estos ya no eran solo objetos, eran evidencia. Evidencia de un patrón que había estado demasiado cerca para ver. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, el más pequeño de los 3, porque Lidia necesitaba el más grande para su espacio creativo, que consistía principalmente en montones de ropa y pasatiempos abandonados. Me senté en mi escritorio y abrí el cajón inferior, extrayendo una carpeta azul marino que conservaba desde la universidad. Era un hábito de mi trabajo como coordinadora de operaciones, lo documentaba todo. Números de orden, confirmaciones de rastreo, fechas de entrega, garantías. Archivaba recibos no porque sospechara de algo, sino porque perder documentación me volvía loca. Si algo se rompía bajo garantía, necesitaba prueba de compra. Si una empresa me cobraba de más, necesitaba evidencia. Era un hábito profesional, nada más. Hasta ahora. Abrí la carpeta. Estados de cuenta bancarios de hace 6 años, confirmaciones de correo electrónico de cada compra importante, fotos de recibos que había tomado con mi teléfono y olvidado. Incluso algunas notas escritas a mano que hice durante meses particularmente caros, rastreando a dónde se había ido mi dinero. Los extendí sobre mi escritorio como piezas de un rompecabezas. Solo que este rompecabezas, al ser armado, mostraba una imagen que había estado evitando durante años. Mi explotación. Sofá, $1,200. Verificado. Televisión, $800. Verificado. Lavadora y secadora, $1,500. Verificado. Mesa de comedor, $600. Verificado. Electrodomésticos de cocina, $850. Verificado. Utensilios de cocina, $650. Verificado. Servicios públicos mensuales que había estado cubriendo, Internet, $80, electricidad promedio de $150, agua durante los meses de verano, $60. Durante 8 años. Abrí mi laptop y creé una nueva hoja de cálculo de Excel. Columna A, artículo. Columna B, costo. Columna C, fecha de compra. Columna D, valor estimado actual. Mis dedos se movían por el teclado automáticamente, con esa misma eficiencia que aplicaba a los problemas de logística en el trabajo. Esto ya no era emocional. Esto eran datos. Datos que podía cuantificar, organizar y convertir en armas. Total gastado, $15,340. El número brillaba en mi pantalla como una acusación.
$15,340. Eso era un auto usado decente. Eso era un año de alquiler. Eso eran 6 meses de ahorros que no tenía porque había estado amueblando la vida de alguien más. Esto no se trataba del crucero. El crucero fue solo el insulto final, el momento en que el patrón se volvió imposible de ignorar. Se trataba de 8 años de ser la responsable, la roca, la hija que siempre entiende, mientras era drenada sistemáticamente. Cerré la hoja de cálculo y me recosté en mi silla, mirando al techo. Una mancha de agua con forma de nube marcaba la esquina, algo que noté hace 2 años y me ofrecía mandar a arreglar. No te preocupes por eso, había dicho papá. Llegaremos a ello eventualmente. El eventualmente nunca llegó, pero mis contribuciones siempre lo hicieron. La comprensión no se estrelló sobre mí como una ola. Se cristalizó, afilada y clara. Necesitaba irme, no eventualmente, no después del crucero. No después de tener una reunión familiar donde me manipularían para quedarme solo un poco más. Ahora, mientras ellos no estaban. Mientras tenía 10 días para ejecutar sin interferencias. Abrí mi laptop de nuevo, pero no perdí el tiempo buscando anuncios de apartamentos ni esperando verificaciones de crédito que toman semanas. Aprendí hace mucho tiempo que las mudanzas residenciales son lentas, estancadas por solicitudes, verificaciones de referencias, negociaciones de depósitos de seguridad y propietarios que tardan una eternidad en responder. En su lugar, busqué mis contactos corporativos del trabajo. Nuestra empresa de logística se asocia con proveedores de viviendas corporativas. Suites ejecutivas amuebladas, diseñadas para empleados reubicados, consultores viajeros, personas en transición que necesitan soluciones listas para mudarse de inmediato. Navegué por mis correos guardados hasta que lo encontré, Coastal Executive Suites. Había reservado alojamientos allí para gerentes regionales visitantes al menos una docena de veces. Conocía su proceso. Conocía su tiempo de respuesta. Y sabía que valoraban las relaciones corporativas, lo que significaba papeleo mínimo y aprobación rápida. Llamé a la línea directa, saltándome el sitio web por completo. Coastal Executive Suites, habla Marcus. Hola Marcus, habla Ainsley Graham de Davidson Logistics. Necesito una reserva de emergencia de 30 días para mí, situación personal. ¿Qué tienes disponible para ocupación inmediata? Déjame revisar. Tenemos una suite de un dormitorio con vista al océano disponible ahora. Son $2,500 por el mes, todos los servicios incluidos, totalmente amueblada, cocina equipada con lo básico. Necesitaría una retención en tarjeta de crédito y tu ID de empleada corporativa para verificación. $2,500. Era caro, casi el doble de lo que pagaría por un apartamento regular. Pero tenía un arma secreta, un fondo de emergencia que había estado reconstruyendo silenciosamente desde el desastre de la lavadora y secadora hace 2 años, específicamente para un evento catastrófico. Simplemente no me di cuenta hasta ahora de que el evento catastrófico sería mi propia liberación. Perfecto. Lo tomaré. ¿Qué tan rápido puedes tener listo el papeleo? Dame 2 horas, te enviaré todo por correo electrónico. Colgué y miré mi teléfono. 2 horas. En 2 horas, tendría un lugar a donde ir.
Un lugar que fuera mío, donde no le debiera nada a nadie, donde los muebles pertenecieran a la empresa de alquiler y pudiera irme cuando terminara el contrato sin dejar miles de dólares atrás. Mis manos no temblaban. Deberían haberlo hecho, esta era la decisión más grande que había tomado en años, pero estaban firmes. Así era como operaba bajo presión en el trabajo: identificar el problema, encontrar la solución más eficiente, ejecutar sin emoción. La vacilación era el enemigo de la logística. Pasé esas 2 horas no entrando en pánico, sino planificando. Hice un inventario mental de lo que realmente necesitaba llevarme. Mi ropa, mi laptop, mis documentos, mis artículos personales. Todo lo demás en esta casa, los muebles, los electrodomésticos, los utensilios de cocina, me pertenecía por compra, pero podían quedarse. Que se los quedaran. Que se dieran cuenta exactamente de lo que yo había provisto en el momento en que ya no estuviera. No, espera. No todo se quedaría. Bajé de nuevo, recorrí cada habitación, tomando notas mentales. El sofá se queda. La TV se queda. La lavadora y secadora se quedan. Pero me llevaré la cafetera, la buena, la que compré porque realmente me gusta el buen café. Me llevaré la batidora de pedestal que mi madre usó 2 veces. Me llevaré la mitad de los utensilios de cocina, las piezas que realmente usaba cuando cocinaba para mí. No, enfoque equivocado. Eso era pensar como alguien que todavía se preocupaba por ser justa. Nueva estrategia: me llevaría todo lo que compré. Todo lo que tuviera un recibo. Todo lo que pudiera probar que era mío. Y dejaría atrás solo lo que me sintiera lo suficientemente generosa para dejar. Mi correo electrónico sonó. El acuerdo de alquiler de Coastal Executive Suites, listo para firma digital. Lo leí cuidadosamente: riesgo profesional, antes de firmar. Fecha de mudanza: martes. Eso me daba 3 días para ejecutar la mudanza durante las horas de oficina normales, cuando ninguno de los vecinos cuestionaría un camión de mudanzas. Configuré el reenvío de correo en línea, efectivo a partir del martes. Mi banco, mi compañía de seguros, mis tarjetas de crédito, todo enrutándose a la nueva dirección. El domingo por la tarde, sentada en mi dormitorio con los contratos firmados y una fecha de mudanza asegurada, sentí algo que no había sentido en años: control. Ya no era la hija que ayudaba. No era la roca, la responsable, la persona madura que siempre entiende. Era Ainsley Graham, coordinadora de operaciones, y estaba ejecutando la operación logística más importante de mi vida: extraerme de personas que habían confundido mi competencia con su misión. Las plantas podían morir. El correo podía amontonarse. La casa podía quedarse vacía y esperando. Tenía una suite con vista a la playa a la cual mudarme, y 10 días para desaparecer antes de que supieran que me había ido. 2 días después, en una mañana de martes que se sentía sospechosamente ordinaria, la tranquilidad del vecindario fue rota por el rugido bajo de un camión de mudanzas profesional retrocediendo en la entrada de mis padres. Había programado a los de la mudanza para las 8 de la mañana. En punto, lo suficientemente temprano para que la mayoría de los vecinos ya estuvieran en el trabajo, pero lo suficientemente tarde para no parecer que me escabullía en la oscuridad. El desmantelamiento físico de la casa de mis padres comenzó con una eficiencia sorprendente.
El jefe de la cuadrilla, un hombre robusto con manos curtidas y una tabla de apuntes, se me acercó en la puerta principal. ¿Todo lo marcado se va?, preguntó, escaneando el interior con indiferencia profesional. Asentí, con la garganta apretada pero mi resolución inquebrantable. Todo lo que tenga una etiqueta amarilla. Nada más. Había pasado la tarde del domingo recorriendo la casa con un rollo de calcomanías amarillas brillantes, marcando metódicamente cada artículo que había comprado durante los últimos 8 años. El sofá, donde mi madre presidía durante sus maratones telefónicos, etiqueta amarilla. El televisor de pantalla plana que mi padre miraba durante horas mientras yo cocinaba la cena después del trabajo, etiqueta amarilla. La mesa del comedor donde Lidia nunca ayudaba a recoger los platos, etiqueta amarilla. Las sillas a juego, la lavadora, la secadora, la batidora de pedestal en la cocina, la cafetera, el microondas, la estantería en el pasillo, hasta la cortina de la ducha en el baño principal. Etiquetas amarillas por todas partes, como una extraña búsqueda del tesoro a la inversa. Los de la mudanza trabajaron con el tipo de ritmo practicado que viene de años de desarmar vidas y rearmarlas en otro lugar. Envolvieron el sofá de $1,200 en mantas gruesas, asegurándolo con cinta de resistencia industrial. El televisor de $800 fue cuidadosamente colocado en una caja personalizada. La lavadora y secadora, de $1,500 el juego, fueron sacadas en carretillas reforzadas, sus superficies blancas brillando bajo la luz de la mañana mientras rodaban por el camino frontal. Me paré en el umbral, con los brazos cruzados, observando el borrado sistemático de 8 años de servidumbre financiera. Cada artículo que desaparecía en el camión era un peso menos en mi pecho. La mesa del comedor. Las sillas. La alfombra de la sala. Los electrodomésticos de cocina. La ropa de cama de la habitación de invitados que había ocupado antes de mudarme hace años. Las toallas. Los utensilios de cocina. Los platos. Todo. Se fue. Había dejado atrás intencionalmente los artículos que no pagué, las cosas que existían en la casa antes de que yo me convirtiera en el cajero automático de la familia. El viejo y desgastado sillón reclinable de mi padre se quedó en la esquina, con su tela marrón desteñida y llena de pelusas en los brazos. Una lámpara de latón barata que mi madre tenía desde los años 80 permanecía en el suelo junto a él, con su pantalla amarillenta por la edad. Algunas piezas decorativas polvorientas, figuritas de cerámica y plantas falsas se quedaron en la repisa, sin etiquetas amarillas. Esas cosas no eran mías para tomarlas. No era una ladrona. Simplemente estaba reclamando lo que me pertenecía. A medida que los de la mudanza vaciaban la sala, el espacio se transformaba ante mis ojos. Lo que alguna vez estuvo abarrotado y sofocante se volvió vasto y hueco. Los pisos de madera, usualmente ocultos bajo muebles y alfombras, se extendían desnudos y rayados. Motas de polvo se acurrucaban en las esquinas donde el sofá había estado. Las paredes se veían desnudas sin el televisor montado en la pared central. Y allí, en medio de todo ese vacío, estaba el sillón reclinable de mi padre. Lo miré durante un largo momento, sintiendo algo agudo y complicado retorcerse en mi pecho. Esa silla, esa patética y raída silla, era el único mueble real que quedaba en toda la sala.
Se veía absurda sentada allí sola, un monumento a la disfunción. Se me ocurrió una idea con la fuerza de la poesía. Caminé por la habitación vacía, mis pasos resonando en el espacio hueco. Agachándome, agarré los costados del sillón y comencé a arrastrarlo hacia el centro de la habitación. La vieja silla protestó, sus patas raspando el suelo con un chillido horrible, pero persistí. Cuando llegué a lo que estimé era el centro exacto de la sala, me detuve. Con movimientos precisos y deliberados, enderecé la silla. La ajusté a la izquierda, luego a la derecha, calculando los ángulos desde diferentes posiciones en la habitación hasta que estuvo perfectamente centrada. Retrocedí, estudiando mi trabajo con el ojo crítico de una artista evaluando una instalación en una galería. Listo. Perfecto. El sillón reclinable se sentaba solo en el vasto y vacío como un trono en un reino abandonado. Era una representación visual de la ironía que había definido mi vida durante casi una década. Acababa de tratar esa silla sin valor con más cuidado, más respeto y más consideración de la que mis padres me habían mostrado jamás. La habitación no se sentía triste. Se sentía honesta. «Es lo último», gritó el jefe de la cuadrilla desde la puerta. «Nos dirigimos a la suite ejecutiva ahora». ¿Nos sigues? Sí, dije, echando un último vistazo alrededor. Estaré justo detrás de ustedes. Mi amiga Paige Holloway me encontró en la suite ejecutiva para ayudarme a instalarme. Llegó con 2 cafés helados y vistiendo su característica chaqueta de cuero, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado. Paige había sido la primera persona externa en validar mi realidad cuando finalmente confesé el alcance de la explotación financiera de mi familia hace meses. «Santo cielo», Sadie susurró, entrando al apartamento amueblado. «Este lugar es precioso». Realmente lo era. Ventanas de piso a techo daban a una franja de océano a lo lejos. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. El dormitorio era lo suficientemente espacioso para una cama queen y un tocador adecuado. Los muebles que traje de la casa de mis padres, mis muebles, encajaban perfectamente en la sala. Mientras desempacábamos cajas en el nuevo espacio, acomodando cojines y colgando cuadros, mi teléfono vibró en el mostrador de la cocina. Miré la pantalla. Mamá, móvil. Mi estómago se apretó. Llamaban desde el crucero, probablemente para ver si había regado sus ridículas plantas como la hija obediente que asumían que siempre sería. Miré la pantalla, viendo cómo se iluminaba y vibraba con cada llamada. Paige miró, vio el nombre y levantó las cejas en una pregunta silenciosa. Negué con la cabeza. El teléfono sonó y sonó hasta que finalmente se fue al buzón de voz. Segundos después, vibró de nuevo, una notificación de mensaje de voz. No lo escuché. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador y seguí desempacando. ¿Estás bien?, preguntó Paige suavemente. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. Pasé el resto de la semana instalándome en mi nueva vida. La suite ejecutiva se convirtió en mi santuario, un lugar donde nadie me exigía nada, donde podía cenar cereal si quería, donde la única persona a la que tenía que responder era a mí misma. La paz fue aterradora al principio. Seguía esperando que mi madre llamara con alguna emergencia,
alguna crisis que requiriera mi intervención financiera inmediata. Seguía anticipando los mensajes de texto de mi padre haciéndome sentir culpable por su salud. Pero mi teléfono se mantuvo en silencio. Estaban en un crucero en algún lugar del Caribe, felizmente ignorantes de que su red de seguridad se había esfumado. Cada mañana me despertaba en mi propio espacio. Hacía café en mi propia cafetera. Me sentaba en mi propio sofá y miraba el océano. En el trabajo, me concentré en reportes de logística y programas de envío con una claridad que no había sentido en años. Mark Feldman, mi gerente, comentó que me veía diferente, más ligera, de alguna manera. Grandes cambios, dije vagamente, y él no insistió. Pero a pesar de la paz, a pesar de que lo que hice era lo correcto, no podía relajarme del todo. El reloj estaba corriendo. Al acercarse el domingo por la noche, me encontré parada frente a la ventana de mi apartamento, viendo el cielo volverse de un color púrpura amoratado. En algún lugar allá afuera, un avión estaba aterrizando, un crucero estaba atracando. Mis padres y Lidia regresaban a la realidad. Yo estaba a salvo en mi nuevo apartamento, rodeada de mis propias pertenencias y mis propias decisiones. Pero sabía, con la absoluta certeza de alguien que había pasado 34 años aprendiendo los patrones de la disfunción, que la tormenta estaba a punto de tocar tierra. El sol apenas se había puesto el domingo por la noche cuando mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente en mi mesa de noche. Estaba en la cocina preparando té cuando las notificaciones comenzaron a llegar, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, todos de números que reconocía. Luego mi teléfono se iluminó con un mensaje de Paige. Una foto. La abrí, con el corazón martilleando. La imagen mostraba la casa de mis padres desde afuera. En el encuadre estaban mi madre, mi padre y Lidia, todos congelados ante la puerta principal. La mano de mi madre estaba en el pomo, pero miraba directo hacia adelante a través de la puerta abierta hacia el interior de la casa. Incluso en la foto granulada, podía ver el shock en su rostro. Detrás de ellos, la expresión de Lidia era de pura incredulidad, con la boca ligeramente abierta mientras miraba hacia la sala completamente vacía. Habían regresado a un cascarón de casa. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Mamá. Papá. Mamá de nuevo. Lidia. Un número que no reconocí, probablemente algún pariente al que ya habían llamado para quejarse. Silencié cada llamada, con mis manos sorprendentemente firmes. Esperaba un retraso en su reacción, tal vez pasarían unas horas evaluando los daños, tal vez llamarían a un abogado primero, tal vez se enfurecerían antes de confrontarme. Pero había calculado mal un detalle crítico. Mi teléfono vibró con una notificación que me heló la sangre, ubicación compartida con grupo familiar. Mi estómago se hundió como un ancla. El círculo de seguridad familiar. La función de rastreo que habían insistido que activara en mi iPhone hace 3 años cuando mi padre tenía problemas de salud. Solo en caso de que algo pase, había dicho mi madre, para que podamos encontrarnos en una emergencia. Pero nunca se trató de emergencias, se trató de vigilancia. Se trató de saber dónde estaba en todo momento, de mantener el control incluso cuando no estaba físicamente presente. Me había acostumbrado tanto a que estuviera ahí que olvidé por completo desactivarlo antes de mudarme.
No necesitaron encontrarme a través de una carta o una dirección de reenvío. Me rastrearon digitalmente como una pieza de equipaje perdida, siguiendo el pequeño punto azul en su iPhone directo hasta mi complejo de suites ejecutivas. Esa misma noche, menos de 2 horas después de haber aterrizado, me encontraron. Los golpes en mi puerta fueron lo suficientemente agresivos como para sacudir el marco. A través de la mirilla, pude ver a los tres, mi madre al frente, mi padre detrás de ella viéndose exhausto por el viaje y Lidia flotando al fondo con los brazos cruzados. «Sadie», gritó mi madre, con voz chillona incluso a través de la pesada puerta. «Sabemos que estás ahí. ¿Podemos ver que estás aquí?» Más golpes. Más fuertes esta vez. Mi madre agitaba su teléfono hacia la puerta como si tratara de ahuyentar espíritus malignos. «¿Por qué no respondes? Abre esta puerta ahora mismo». Me paré al otro lado, observándolos a través de la mirilla, con el corazón acelerado pero la mente clara. La violación de mi privacidad, el hecho de que me hubieran rastreado como si fuera una criminal en lugar de su hija, alimentó mi resolución más de lo que su ira podría hacerlo jamás. Esto era todo. El momento para el que me había estado preparando. Abrí el seguro de la puerta y la abrí. Irrumpieron en mi apartamento como un equipo SWAT, con mi madre liderando la carga. Se detuvo en seco cuando vio la sala, vio su sofá, su televisor, su mesa de comedor, todo acomodado bellamente en mi nuevo espacio. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió, girándose hacia mí. Este era el cebo estratégico. Tenía que jugar esto exactamente bien. No grité de vuelta. No traté de justificarme de inmediato. Simplemente me quedé allí, con los brazos a los lados, y dejé que se desahogaran. Mi padre dio un paso al frente, con el rostro rojo. «Confiamos en ti. Te dejamos cuidando la casa y la despojaste». Pero luego sus ojos se dirigieron al lugar donde la televisión estaba montada en mi pared. Y vi un destello de algo más, cálculo. No solo estaba enojado porque la televisión se había ido. Estaba enojado porque sabía exactamente quién la compró. Sabía la discusión que estaba a punto de perder y trataba de gritar lo suficientemente fuerte como para ahogar los hechos. ¿Tienes idea de lo que encontramos al llegar? La voz de mi madre subía hacia la histeria. La casa está vacía. No queda nada, solo la vieja silla de tu padre sentada en medio de la habitación como una clase de broma pesada. Lidia finalmente habló desde su posición cerca de la puerta, con voz goteando desdén. Siempre supe que me tenías celos, pero esto es patético incluso para ti. ¿Celos?, repetí en voz baja. No te hagas la tonta, espetó Lidia. Hiciste esto porque no te invitaron al crucero. Porque mamá y papá eligieron pasar tiempo conmigo en lugar de con su amargada y enojada hija mayor que nunca ha tenido diversión en su vida. Mi madre asintió vigorosamente. De eso se trata realmente esto, ¿no? Nos estás castigando por dejarte atrás. Tomaste todo lo que tenemos porque no soportabas que fuéramos felices sin ti. Nos dejaste sin nada, agregó mi padre, y hubo algo en su voz que podría haber sido dolor genuino si yo no supiera la verdad. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Dejé que las acusaciones me bañaran como olas. Cada una estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme pedir perdón, para hacerme devolver todo y reasumir mi papel como el cajero automático de la familia.
Pero solo me quedé allí, en silencio, recibiéndolo. Para ellos, mi silencio parecía culpa, mi falta de defensa parecía vergüenza. Parecía estar recibiendo el golpe, absorbiendo su rabia como siempre había absorbido sus demandas y manipulaciones. Mi madre estudió mi rostro, buscando grietas. Cuando vio lo que interpretó como derrota, su postura cambió. Ella había ganado. O eso pensaba. Lidiáramos con esto más tarde, dijo fríamente, girándose ya hacia la puerta. Cuando hayas tenido tiempo de pensar en lo que has hecho. Se fueron en un arrebato de indignación moralista, con las palabras finales de mi madre quedando en el aire: «Vas a arrepentirte de esto». La puerta se cerró tras ellos. Me paré en mi sala, rodeada de mis propios muebles, y me permití una pequeña y sombría sonrisa. Pensaban que tenían la superioridad moral. Pensaban que yo solo era una hija amargada que había actuado en un momento de venganza mezquina. No tenían idea de lo que venía. Envalentonados por mi falta de defensa, lanzaron su campaña de desprestigio en menos de 24 horas. La historia se extendió por la red familiar como un incendio forestal. Llamadas telefónicas a parientes. Publicaciones en redes sociales que evitaban detalles específicos con cuidado, pero pintaban una imagen clara de victimismo. Conversaciones susurradas en los estacionamientos de la iglesia y en las filas de las tiendas. La narrativa era simple y devastadora: los había abandonado. Había robado sus pertenencias por despecho porque no fui invitada al crucero. Había dejado a una pareja de ancianos con problemas de salud con nada más que la ropa que llevaban puesta. Para el martes, estaba recibiendo mensajes. Una tía lejana: «Sadie, tu madre me llamó llorando». «¿Cómo pudiste hacerles esto?». Un amigo de la familia con el que no hablaba en años, dijo que los dejaste sin nada. «¿Cómo pudiste?». Un exvecino: «Siempre pensé que eras una chica tan dulce». «Estoy muy decepcionado». Cada mensaje se sentía como un corte de papel, pequeño pero punzante. Mi madre siempre había sido una maestra de la manipulación, pero esta campaña fue particularmente efectiva. Se había posicionado como la víctima de una hija cruel e ingrata. Y la gente se lo estaba creyendo. Sentí el aguijonazo del ataque a mi carácter. Por un breve momento, me pregunté si debería defenderme de inmediato, publicar mis recibos en línea, exponer la verdad para que todos la vieran. Pero no entré en pánico. En el trabajo el miércoles, mi gerente Mark Feldman me llamó aparte. Era un hombre serio de unos 50 años, que siempre me había tratado con respeto y justicia, cualidades que había aprendido a apreciar después de 34 años de amor familiar condicional. «¿Estás bien, Graham?», preguntó, estudiando mi rostro. «Pareces distraída». «Cosas de familia», dije vagamente. Él asintió lentamente. «No pido detalles a menos que quieras compartirlos, pero he trabajado contigo durante 6 años y te conozco. Eres una de las personas más responsables y confiables que he dirigido jamás». Hizo una pausa. «No sé qué está pasando con tu familia, pero noto que has estado cargando más de lo que nadie imagina. Y sea lo que sea que hayas hecho, no creo que haya estado mal». La validación inesperada me golpeó más fuerte que cualquiera de los mensajes acusatorios. Se me cerró la garganta. «Gracias».
No tienes que agradecerme por decir hechos, dijo simplemente. Ahora vuelve al trabajo. Ese cronograma de envíos no se va a optimizar solo. Esa noche Paige vino con pizza y vino. Había visto algunas de las publicaciones en redes sociales, los comentarios vagos pero punzantes de mi madre sobre traición y corazón roto. Realmente están dándolo todo, dijo Paige, navegando en su teléfono. Creen que han ganado, respondí, tomando un sorbo de vino. Creen que soy la villana de la historia. Paige dejó su teléfono y me miró directamente. Si recuperar tus propias cosas te convierte en la villana de su historia, entonces el problema existía mucho antes de que vaciaras esa casa. Tenía razón. Y lo más importante, yo estaba lista. Había dejado que dieran su golpe. Había dejado que me pintaran como la mala. Les había dado suficiente soga para que se colgaran ellos mismos. Ahora era el momento de activar la trampa. Las llamadas telefónicas habían sido implacables. 3 días de acoso ininterrumpido de parientes con los que apenas hablaba, de repente muy preocupados por la unidad familiar y el respeto a tus padres. La tía Carol, que no me había invitado a Acción de Gracias en 5 años, dejó un mensaje de voz llamándome egoísta y cruel. El tío Jim envió párrafos sobre lo decepcionada que estaría la abuela, sin importar que la abuela llevaba muerta 7 años y nunca conoció la mitad de los muebles por los que estaban llorando. La campaña de desprestigio funcionaba exactamente como mamá la había diseñado. Yo era la hija ingrata. La ladrona. La que abandonó a sus pobres y sufridos padres mientras estaban de vacaciones. Los dejé hablar. Dejé que los rumores se extendieran como pólvora por los chats grupales de nuestra familia extendida y las sesiones de chismes de las cenas dominicales. No me defendí, no expliqué, no justifiqué. Solo esperé. Porque yo sabía algo que ellos no, la verdad tenía recibos. La reunión fue idea de mamá. Naturalmente. La llamó una discusión familiar para resolver esta situación. Su voz por teléfono tenía ese temblor practicado, el que usaba cuando quería que la gente pensara que apenas podía mantenerse entera. Necesitamos hablar de esto, Ainsley. Cara a cara. Como adultos. Acepté de inmediato. Demasiado de inmediato, probablemente, porque hubo una pausa de su parte, un destello de incertidumbre antes de recuperarse. Mañana. ¿A las 2? En la casa. Ahí estaré, dije. Ella esperaba una disculpa. Esperaba que yo colapsara bajo la presión del juicio familiar, que me sintiera tan culpable y avergonzada que devolviera todo y suplicara perdón. Esperaba que yo cediera, como siempre lo había hecho. Empaqué mi iPad y una carpeta de 3 anillos en mi bolso de mensajero y conduje a la casa que ya no se sentía como un hogar. Estaban esperando en la sala vacía cuando llegué, los 3 acomodados como un tribunal. Mamá estaba sentada en el viejo sillón reclinable de papá, el único mueble que quedaba en toda la casa, ubicado justo en el centro de la habitación como un trono. Papá estaba a su lado, con los brazos cruzados, tratando de verse severo a pesar de que se apoyaba fuertemente en su bastón. Lidia estaba posada en el alféizar de la ventana, navegando en su teléfono con desinterés estudiado. La habitación tenía eco. Cada paso. Cada respiración.
La ausencia de muebles hacía que el espacio se sintiera enorme y hostil. «Viniste», dijo mamá, como si lo dudara. «Me pediste que lo hiciera». «Lo exigimos», corrigió papá. «Esto ha llegado demasiado lejos, Ainsley». Dejé mi bolso con cuidado en el suelo y me enderecé. «Estoy de acuerdo». Los ojos de mamá se entrecerraron. «Entonces entiendes por qué estamos molestos». «Nos robaste». «Tomé lo que era mío». «Propiedad familiar». «No». Mi voz cortó la suya, aguda y limpia. «No es propiedad familiar. Es mi propiedad. Comprada con mi dinero. Y puedo probarlo». Saqué de mi bolso primero la carpeta, una bestia gruesa y codificada por colores organizada con el tipo de precisión que venía de 8 años, dirigiendo operaciones logísticas. La puse en el suelo entre nosotros con un golpe satisfactorio. Luego saqué mi iPad, lo activé y lo giré hacia ellos. «Todo lo que retiré de esta casa», dije, con voz perfectamente firme, «es algo que yo pagué, y tengo documentación de cada artículo». Abrí la carpeta en la primera sección. Empecemos con la sala. La hoja de cálculo en mi iPad era una belleza, codificada por colores, con referencias cruzadas, clasificable por fecha, por habitación, por costo. Había pasado 2 noches completas construyéndola, importando datos de 8 años de estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito y recibos de correos electrónicos. Cada compra. Cada pago. Cada prueba. El sofá seccional. Toqué una línea en la hoja de cálculo. Muebles Lane. Modelo Harper. $1,200. Aquí está el estado de cuenta de la tarjeta. Aquí está el recibo de entrega con mi firma. Deslicé las páginas relevantes de la carpeta por el suelo. Mamá las miró como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. El televisor. Samsung. 65 pulgadas 4 Kelvin. $800. Comprado cuando el anterior murió. Recibo de Best Buy. Garantía extendida a mi nombre. Otra página. Otra línea resaltada en la pantalla. La mesa de centro. Las mesas auxiliares. Las lámparas. La alfombra. Fui pasando por cada uno. Metódica e implacable. Todo mío. Comprado entre 2017 y 2022. Valor total solo de la sala, $4,300. El rostro de papá se estaba poniendo de un color rojo alarmante. Esto es ridículo. La cocina. No lo dejé terminar. Batidora KitchenAid, $350. Procesador de alimentos Cuisinart, $120. El juego completo de ollas Al-Clad, $600. La mesa de la cocina y las sillas, roble macizo. Pedido personalizado, $900. Necesitábamos esas cosas, dijo mamá, pero su voz había perdido su tono de confianza. Ustedes las necesitaban. Yo las compré. Bajé en la lista. La lavadora y secadora, $1,500. Compradas cuando las viejas finalmente murieron.
Instalación incluida. Aquí está el recibo de Home Depot. Aquí está la garantía de servicio. Aquí está el cargo a la tarjeta. Los miré, encontrando los ojos de cada uno a su vez. Los muebles de la habitación de invitados. La habitación de Lidia, $800. El escritorio en la oficina. Los archivadores. La estantería. La aspiradora. La mopa de vapor. El purificador de aire en el dormitorio principal. Tap. 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 Cada artículo iluminándose en la pantalla, cada recibo deslizándose por el suelo. ¿Quieren que continúe? Porque puedo. Tengo 8 años de documentación. Cada electrodoméstico. Cada mueble. Cada artículo del hogar que compré para mantener este lugar funcional, mientras ustedes gastaban su dinero en cruceros y membresías de clubes de vino y el fondo de viajes de Lidia. El silencio era ensordecedor. Reduje el zoom en la hoja de cálculo, mostrándoles el alcance total. El valor total de los artículos que retiré de esta casa es de $15,743. Esa es la suma al final. Eso es lo que invertí en su comodidad durante 8 años mientras les pagaba $1,200 al mes de alquiler. Dejé que eso calara. Vi cómo la matemática los golpeaba como agua fría. $15,000 en muebles y electrodomésticos, más 96 meses de alquiler a $1,200 por mes. Eso suma $115,200. Eso es lo que les di. ¿Y qué recibí a cambio? Nadie respondió. Un dormitorio, un toque de queda, una aplicación de rastreo en mi teléfono y una familia que me llamaba egoísta por querer mi propia vida. La boca de mamá se abría y cerraba. Papá miraba los papeles esparcidos en el suelo como si pudieran incendiarse espontáneamente. Lidia finalmente había dejado de navegar en su teléfono, olvidado en su regazo. Dijeron que les robé, continué, con mi voz aún calmada, a un profesional. Pero la verdad es que ustedes me han estado robando a mí durante 8 años. Tomaron mi dinero, mi tiempo, mi independencia y mi dignidad. Tomaron y tomaron y tomaron y lo llamaron familia. Cerré la carpeta con un golpe decidido. Lo único que tomé fue lo que ya me pertenecía, y si quieren disputar eso, les sugiero que busquen un abogado. Porque les garantizo que no les gustará lo que les dirán sobre la definición legal de robo. El poder en la habitación había cambiado tan completamente que era casi visible. El espacio vacío que se suponía debía intimidarme, que debía mostrarme la destrucción que causé, se los mostraba a ellos en su lugar. Les mostraba exactamente cuánto había cargado yo, cuánto había provisto, cuánto habían dependido de alguien a quien trataban como una sirvienta. Mamá intentó una vez más, seguimos siendo tus padres. Y yo sigo siendo su cajero automático, aparentemente. Recogí mi iPad y lo guardé en mi bolso. Pero esa cuenta está cerrada ahora, permanentemente. Dejé la carpeta en el suelo, un regalo de despedida. Que se quedaran con ella. Que leyeran 8 años de evidencia de que me habían estado explotando mientras lo llamaban amor. La reunión con Lidia ocurrió 3 días después. Idea suya, comunicada a través de un texto escueto, ¿podemos hablar? Solo nosotras.
En ese restaurante que te gusta cerca de la playa. Casi dije que no. Casi. Pero quería ver si finalmente reconocería su papel en esto, o si seguiría jugando a ser la espectadora inocente. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado junto a la ventana, su lugar de siempre cuando nos reuníamos para el brunch. Se veía cansada, sin maquillaje, con el pelo en una coleta desordenada, usando una sudadera que le compré para Navidad hace 2 años. «Hola», dijo cuando me deslicé en el asiento frente a ella. «Hola». Pedimos. Ella pidió la tostada de aguacate y un latte helado. Yo pedí un sándwich club de pavo y café. Comimos en un silencio cercano, ese tipo de quietud incómoda que solía llenarse con sus historias sobre planes de viaje o cualquier drama que estuviera pasando en su grupo de amigos. La cuenta llegó en una pequeña bandeja negra, colocada exactamente en el centro de la mesa. Lidia la miró, luego volvió a su teléfono. Navegando. Esperando. La observé por un momento, esta mujer a la que protegí, subsidié y habilité durante años. Mi hermana pequeña, la hija dorada, la que nunca tuvo que preocuparse porque yo me preocupaba por ella. Recogí la cuenta, calculé mi parte, sándwich, café, propina, y puse 2 billetes en la bandeja. $18 exactos. Eso es lo mío, dije, poniéndome de pie. Lidia levantó la cabeza de golpe. Miró el dinero, luego a mí, su expresión cambiando de confusión a comprensión y a algo parecido al shock. Espera, ¿qué? Mi parte. $18. Me colgué el bolso al hombro. Tu total es de unos $22. Aceptan tarjeta en la caja. Insley. Su voz se quebró ligeramente. ¿Hablas en serio ahora mismo? Totalmente. Miró de nuevo la cuenta, luego el dinero que dejé, luego otra vez a mí. En ese momento, la realidad se estrelló sobre ella, no por los muebles ni la mudanza, sino por esto. Esta interacción pequeña y cotidiana que habíamos tenido docenas de veces, donde yo siempre pagaba porque siempre pagaba por todo. No puedo creer que estés haciendo esto por $20, dijo, pero no había rabia en ello, solo incredulidad. No se trata de $20, Lidia. Se trata del hecho de que esperabas que yo pagara. Tal como esperabas que pagara por todo lo demás. Tal como esperabas que siguiera subsidiando tu vida mientras descubrías que querías hacer contigo misma. Yo no te pedí que hicieras nada de eso. No tuviste que hacerlo. Simplemente dejaste que lo hiciera. Ajusté mi bolso. Y lo sabías, ¿verdad? Sabías que mamá y papá te favorecían. Sabías que esperaban más de mí que de ti. Sabías que era injusto. No lo negó. Por una vez, no se desvió ni se hizo la tonta ni cambió de tema. Sí, dijo en voz baja. Lo sabía. Y no dijiste nada. ¿Habría cambiado algo si lo hubiera hecho? ¿Habría significado que me veías, que realmente me veías, en lugar de solo disfrutar los beneficios de mi sacrificio? Los ojos de Lidia brillaban ahora, pero yo no sentía nada. Ni culpa, ni tristeza, ni deseo de consolarla. Lo siento, susurró. Seguro que sí. ¿Sientes que se haya acabado? Probablemente. Me dirigí a la puerta, luego hice una pausa y miré hacia atrás.
Tu cuenta sigue en la mesa. Mejor encárgate antes de que piensen que te vas sin pagar. La dejé allí, mirando una cuenta de $22 como si fuera un espejo mostrándole algo que no quería ver. La campaña de desprestigio murió en una semana. Es difícil llamar a alguien ladrona cuando tiene 8 años de recibos que prueban la propiedad. Es difícil pintar a alguien como cruel cuando tiene documentación que muestra que pagó más de $100,000 en alquiler y gastos. No publiqué mi defensa por todas las redes sociales. No fue necesario. Simplemente respondí a los amigos de la familia que me contactaron, la tía Carol, el tío Jim, algunos primos, con correcciones calmadas y factuales. Entiendo que mis padres les dijeron que les robé. Eso no es exacto. Todo lo que me llevé, lo compré. Tengo los recibos si desean verlos. La mayoría no pidió pruebas. La confianza en mi voz fue prueba suficiente. La narrativa se derrumbó porque estaba construida sobre una mentira, y las mentiras no pueden soportar el peso de la verdad, especialmente la verdad que viene con hojas de cálculo. Madre llamó 2 semanas después. Necesitamos hablar. Tu padre y yo queremos pedirte perdón. Me reuní con ellos en un café del centro, territorio neutral. Espacio público. Tiempo limitado. Se veían más viejos de alguna manera. Disminuidos. El bastón de mi padre parecía más necesario que decorativo. El maquillaje de mi madre no podía ocultar del todo las líneas de estrés. Lo sentimos, dijo primero papá. Nunca nos dimos cuenta de cuánto estabas haciendo, de cuánto estabas cargando. Pero su tono tenía ese matiz, esa sutil inflexión que hacía que fuera mi culpa por no hablar antes, por no hacer mi carga más visible. Pensamos que querías ayudar, añadió mamá. Pensamos que te hacía feliz contribuir con la familia. Revolví mi café lentamente, viendo cómo la crema formaba espirales. Pensaron que yo quería pagar $1,200 al mes de alquiler mientras compraba todos sus muebles. ¿Y tenía un toque de queda a los 34? No te obligamos. No tenías que hacerlo. Simplemente hicieron que fuera imposible decir que no sin ser etiquetada como egoísta. La miré a los ojos. Y cuando finalmente dije que no, cuando finalmente recuperé lo que era mío, intentaron destruir mi reputación. Estábamos heridos, dijo papá. Reaccionamos mal. Reaccionaron exactamente como siempre lo han hecho, convirtiéndose ustedes en las víctimas y a mí en la villana. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el silbido de la máquina de café y el murmullo de otras conversaciones. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mamá finalmente. ¿Qué hace falta para arreglar esto? No quiero nada de ustedes. Ese es el punto. Me recosté en mi silla. No voy a volver. No voy a proveer más apoyo financiero. Si necesitan ayuda, descúbranlo ustedes. Consigan trabajos. Reduzcan gastos. Vendan la casa. Ese no es mi problema a resolver. Pero somos familia. Y las familias no deberían explotarse entre sí. Las familias no deberían rastrear la ubicación de los otros como criminales. Las familias no deberían tener favoritos y esperar que el no favorecido simplemente lo acepte.
Saqué mi teléfono y les mostré algo que había hecho la semana anterior. Me había eliminado del círculo de seguridad familiar. Mi ubicación era ahora permanente y dichosamente privada. Creo que deberían considerar ir a terapia, dije. Ambos. Tal vez consejería familiar si Lidia está dispuesta. Pero esa es su decisión. Su responsabilidad. No es mi proyecto a gestionar. El rostro de mamá se arrugó ligeramente. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente terminaste con nosotros? Terminé de ser usada por ustedes. Si quieren una relación real, basada en el respeto mutuo y los límites, estoy abierta a eso. Eventualmente. Pero empieza por que ustedes reconozcan lo que hicieron y cambien de verdad. No solo diciendo que lo sienten porque perdieron su red de seguridad. Papá abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Pensaremos en lo de la terapia. Hagan eso. Me puse de pie, dejando el dinero de mi café en la mesa. Y mientras piensan, tal vez consideren qué va a hacer Lidia ahora que yo tampoco estoy pagando por su estilo de vida. Los dejé allí. Dos personas que habían pasado tanto tiempo tomando que habían olvidado cómo dar. El ascenso llegó 6 semanas después. Mark me llamó a su oficina un jueves por la tarde. Su expresión era indescifrable. Cierra la puerta. Se me hundió el estómago. ¿Algo había salido mal? ¿Habían encontrado algún error en mi trabajo? Tu sistema organizacional para la cuenta Henderson, dijo, buscando algo en su computadora. Se lo mostré a la directora regional. Quedó impresionada. Muy impresionada. Parpadeé. Oh, gracias. Estamos creando una nueva posición, coordinadora senior de operaciones. Viene con un aumento significativo y tu propio equipo. Giró el monitor hacia mí, mostrando una descripción de trabajo que aceleró mi corazón. Me gustaría ofrecértela. El salario era $30,000 más de lo que ganaba actualmente. $30,000 que irían a mis ahorros, mis inversiones, mi futuro. No a la hipoteca o al fondo de vacaciones de alguien más. Acepto, dije, con voz firme, a pesar de la alegría que me inundaba. Bien. Mark sonrió, algo raro en él. Has estado cargando con mucho fuera del trabajo, Ensley. No sé los detalles, pero he visto el cambio en ti estos últimos meses. Pareces más ligera. Lo estoy, dije. Finalmente solté algo que nunca debí haber levantado en primer lugar. Mi apartamento se convirtió en un hogar lenta y deliberadamente. Compré un sofá nuevo, no caro, no elegante, pero mío, elegido por mí, para mí. Colgué obras de arte que realmente me gustaban en lugar de impresiones genéricas. Llené la estantería con libros que quería leer, no con los que se veían bien para exhibir. Planté hierbas en el alféizar de la cocina, albahaca, romero, tomillo. Las regaba cuando lo necesitaban, no cuando alguien me lo exigía. Abrí una cuenta de ahorros de alto rendimiento y vi crecer el saldo. El dinero que solía desaparecer en el vacío de las obligaciones familiares ahora se acumulaba con un propósito. Paige vino un sábado con vino y comida para llevar. Nos sentamos en mi sofá nuevo, mi espacio, y ella levantó su copa. Por la libertad, dijo.
Por la libertad, repetí. ¿Te arrepientes?, preguntó más tarde, después de que agotamos los temas fáciles. ¿De haberlos dejado? Lo pensé honestamente, pensé en la sala vacía, los rostros impactados, el momento en que todo cambió. No, dije. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo como lo hice. Me arrepiento de todos los años en que dejé que me convencieran de que el sacrificio equivalía al amor. ¿Pero irme? Sacudí la cabeza. Irme fue lo más sensato que he hecho jamás. ¿Has hablado con ellos desde lo del café? Mamá envía mensajes ocasionalmente, intentos tibios de conexión, papá envió una tarjeta de cumpleaños. Me encogí de hombros. Lidia consiguió trabajo, aparentemente. En ventas. Medio tiempo. Es un comienzo. ¿Y tú? Estoy bien. Realmente bien. Mejor de lo que he estado en años. Miré alrededor de mi apartamento. Pequeño, modesto, pero enteramente mío. No estoy sola. No me siento culpable. Simplemente estoy libre. Miro atrás ahora al momento en que salí de esa casa con mis cosas cargadas en un camión, y lo veo claramente. No me fui para castigarlos. No me fui por venganza ni para darles una lección. Me fui para dejar de ser usada. Me fui para reclamar la vida que había puesto en pausa por personas que valoraban mi utilidad más que mi humanidad. Me fui porque quedarme habría matado algo esencial en mí, la parte que sabía que merecía algo mejor, que creía que yo valía más que un cajero automático con latidos de corazón. Ellos no se recuperaron rápido. La casa se puso a la venta 6 meses después, demasiado grande, demasiado cara sin mis contribuciones. Se mudaron a un condominio, hicieron ajustes, enfrentaron consecuencias. Pero yo me recuperé. Me recuperé en el momento en que conduje lejos con mis muebles y no miré atrás. Algunos lo llaman egoísmo. Yo lo llamo supervivencia. Algunos lo llaman crueldad. Yo lo llamo necesario. Algunos dicen que la familia debería perdonarlo todo. Yo digo que la familia no debería requerir perdón por respeto básico en primer lugar. No soy su villana. No soy su víctima. Soy simplemente alguien que finalmente se eligió a sí misma. Y esa elección, esa única decisión de valorar mi propia vida tanto como había valorado las suyas, lo cambió todo. El apartamento está tranquilo esta noche. Pacífico. El tipo de silencio que se siente como satisfacción en lugar de soledad. Mis hierbas están prosperando en el alféizar, mi cuenta de ahorros está creciendo, mi carrera florece y soy libre. Finalmente. Completamente. Libre sin remordimientos.